Cordial saludo. Mi nombre es Jenny Milena Pérez Castro. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera Administración de Empresas. Estudio en el CEDAT de Valledupar. Vamos a hablar de la ética en un caso de violación de una menor. Primero que todo, quiero leer el estudio de caso para poder explicarlo y poderlo analizar. En diciembre del 2010, M, una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada por hombres armados, la última semana antes de dejarla a unos kilómetros de donde vivía, fue víctima de abusos y quedó en embarazo. Durante 3 meses, su tía ahorró para enviarla a Bogotá para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran una interrupción voluntaria del embarazo, ya que había escuchado sobre una sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto en Colombia y además porque la madre de M es habitante de la calle y enferma mental. Autoridades de salud del distrito la remitieron a un hospital público. Allí fue visitada por un grupo de trabajadores sociales que le mostraron videos gráficos de abortos con la intención fallida de disuadirla. 2 semanas después de estar hospitalizada, le dijeron a la hermana mayor que los doctores del hospital rechazaban realizar el procedimiento por razones de conciencia. Fue remitida a un hogar del ICBF, donde las atiende un consejero que les recordó que el aborto es pecado. La hermana se llevó a M para su casa para pensar qué hacer o a quién acudir. Quiero mostrar los problemas presentados en el caso. Primero que todo, vemos que hay un núcleo familiar disuelto, padre ausente, bajos recursos económicos, desplazamiento forzado, falta de atención psicosocial oportuna, abuso sexual infantil, embarazo producto de violación sexual, tentativa de aborto, madre con discapacidad mental y en situación de calle. Vamos a darle el análisis al caso respectivo. Bueno, actualmente estamos viviendo una problemática con tantos casos de abuso sexual a menores. Es un problema universal que está presente de una u otra manera en todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, familiares y sociales. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo. La niña de este caso, al ser abusada y a causa de esto queda embarazada. Por tal razón, ella no quiere tener ese bebé y por eso quiere abortar. Para ella es muy duro estar embarazada de una persona que le hizo mucho daño y por eso es su reacción de querer abortar, porque no quiere tener un hijo al que no quiere, por decirlo así. El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica y no tanto contra su sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia, con secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico, abandono emocional, etc. Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico adecuado, el malestar puede continuar incluso en la edad adulta. La familia de esta menor la llevó a Bogotá para que le practicaran una interrupción del embarazo, ya que ellas escucharon de una sentencia donde es permitido el aborto a causa de violación, la cual es la sentencia C-355 del 2006, pero no le quisieron practicar el aborto a la menor porque muchos doctores no están de acuerdo con esa sentencia. Va en contra de sus principios porque la vida es sagrada. La ética en cada ser humano nos ayuda a reflexionar y a pensar mejor las cosas para actuar de una manera correcta. Por eso es que muchos doctores no han querido realizar el aborto, porque la vida de una persona es sagrada y por supuesto de un indefenso bebé que no tiene la culpa de todo lo que pasó. Alentar a la mujer a dar salida a su enojo, desplazándola en venganza contra su hijo, solamente produce impactos negativos y actitudes autodestructivas en su mente. En el mejor de los casos, el aborto solo oculta uno de los síntomas físicos de la violación, pero en su lugar, la mujer tendrá que enfrentarse con el recuerdo constante de que ha matado a su hijo.
Es importante saber que el aborto es una cura que agrava la enfermedad. La evidencia actual muestra que la violación es una fuerte contraindicación para el aborto. Sin duda, las emociones que rodean la violación y el aborto son tan semejantes que el aborto no hará más que reforzar las actitudes negativas. Como la violación, el aborto acentúa la sensación de culpa, baja la propia estima, reafirma la sensación de haber sido sexualmente violentada, acentúa los sentimientos de haber perdido el control o de ser manejada por las circunstancias, intensifica los sentimientos de rechazo a los hombres, desencadena frigidez, etc. Entonces, el aborto en la víctima de la violación lo único que hace es reforzar esos sentimientos negativos y no hace nada para promover la paz y la reconciliación interior que la mujer tanto necesita. El abuso sexual en menores es una problemática alarmante que le atañe a todos los países del mundo, pero es un tema amplio del que aún hace falta investigar. Todo niño puede ser víctima de abuso sexual, independientemente de su género, físico, trasfondo socioeconómico, familiar y demás, al igual que cualquiera puede ser el perpetrador. Si bien en general se tienen dos datos acerca de la epidemiología y consecuencias de la violación sexual, no es válido ceñirse a ellos o a los estereotipos que la población suele tener. Siempre se deberá tener la suspicacia para no desapercibir posibles agresiones que se pueden detectar y denunciar a lo largo de la vida laboral o social. Bueno, eso es todo. Gracias. Dios les bendiga.